Bueno, tenemos nuestros primeros invitados del día de hoy, miércoles 23 de febrero de 2022. Tenemos a Carla Carranza, broker en logística, y a José Daniel Durán, gerente comercial de Nave Ecuador. El tema es desafíos de la logística post pandemia. Bueno, primero agradecerles su presencia aquí, agradecerles también que nos hayan esperado, su puntualidad, más que nada, de verdad, los invitados más puntuales como he tenido últimamente. Carla, primero, que le explicas a nuestra audiencia qué es un broker en logística y qué es el negocio de la logística en Ecuador para tener un marco claro de lo que vamos a conversar? Por ejemplo, brindas los servicios para la gente que quiere importar o exportar de acuerdo al negocio que manejen. Damos los servicios desde, por ejemplo, si quieren, hasta desde conseguir al cliente. Por ejemplo, si necesitas traer tu mercadería desde la puerta de tu proveedor hasta la puerta de tu casa o hasta la puerta de negocio, nosotros nos encargamos de todo ese servicio. Ya, perfecto. Y bajo esa premisa, ¿cuáles son los principales clientes de ustedes? Tenemos grandes usuarios más que clientes. Por ejemplo, depende, todos, o sea, desde el importador o exportador más grande hasta el chiquito, por ejemplo, carga aérea, marítima, manejamos todo tipo de clientes. Todo tipo de clientes. Sí. ¿Ustedes se restringen al ámbito de carga aérea y carga marítima, terrestre? Claro, sí, el inland, claro, cuando ya tienes tu carga acá, por ejemplo, ya llegó desde China, entonces necesitas ahora hacer el transporte ya estando acá, lo manejamos también hasta donde quieran. Entendería que el servicio que ustedes dan fue no sé si pero terminó siendo como todos los sectores golpeados por la pandemia. Bastante afectados, claro que sí. Recuerdo muchos casos, Mario, de gente que acostumbra a importar y requiere este tipo de servicios, no podía entrar sus productos. ¿Cómo hicieron ustedes? O sea, todavía no se ha, digamos, que regularizado totalmente, porque imagínate un flete que te costaba antes $1,000, se disparó a 15,000. O sea, imagínate un importador pequeño, tuvo que estar aguantado, perdió su carga, fue una locura. Pero, por ejemplo, hasta ahorita estamos como que se está regularizando poco a poco. Con China fue bastante complicado, pero ese es el punto, o sea, estar ahí aguantando hasta que... ¿Ha habido subida de costos, costos operativos, sí. todo, Sí. y esos son trasladados al consumidor final o no? Sí, a ver, un poco el problema se origina, o el desafío más grande que ha tenido la logística es que la demanda por movilizar carga, por transportar carga a nivel mundial era superior a la capacidad que había en buques o ¿En aviones. plena pandemia? Una vez se reactivó la pandemia, digamos, o sea, se reactivó China. Ya. Entonces, al haber este desbalance entre la demanda por movilizar carga versus el espacio que tenían en buques y aviones, generó una tendencia de mercado al alza de los fletes. Yo he escuchado que Guayaquil tiene aproximadamente 13 puertos. ¿Eso en qué lugar la coloca de facilidad en el tema logístico? ¿Bueno, malo, mediano? ¿Qué tal son los servicios de los puertos? Están bastante desarrollados. El término que se utiliza es el hinterland, que un poco habla de toda la capacidad logística que está detrás de la ciudad, que es el puerto. Ecuador en ese sentido, digamos que no ha tenido afectaciones severas a nivel portuario, como ha habido en otros países donde han existido congestionamientos severos. Esto se debe porque justamente hay varias terminales privadas en el país. Hace poco se aperturó la nueva terminal en Pozorja de DP World, y esto permitió que exista capacidad portuaria para poder combatir estos problemas de congestionamiento. ¿Contecón ha sido una ayuda? Todos los terminales han sido una ayuda, correcto. No, pero a ver, hay un antes de Contecón y un después de Contecón, porque yo me recuerdo antes de que venga Contecón la inversión privada, y lo hago por rescatar lo que es inversión extranjera y inversión privada, que fue en el gobierno de Alfredo Palacio, si mal no lo recuerdo. ¿Hay un antes y un después de eso, o sin Contecón igual se hubiera podido desarrollar este tipo de negocios así? A ver, yo creo que Contecón como tal fue el pionero en el momento de la privatización de los puertos, y fue quien un poco fue liderando este proceso, pero a la par han habido otros terminales capaz un poco más pequeños que han hecho un excelente trabajo también. ¿Por qué siempre el negocio naviero y el negocio de logística son dos negocios que tienen que ir de la mano? A ver, Ustedes transportan la carga y ellos se encargan de ponerla en la tierra. ¿Cómo lo hacen? nosotros un poco lo que hacemos es tratar de brindar una solución integral al cliente, es decir, estas soluciones que se llaman puerta a puerta. ¿Sí? Yo tomo la carga
en la bodega del exportador y la puedo entregar en la bodega del cliente, donde sea que esté ubicado. Y el mayor medio de transportación que se usa es el marítimo. Entonces, por ende, estamos muy ligados a la parte marítima, a la parte naviera. ¿Cómo se mantuvieron a flote con tantos controles sanitarios en marzo del 2020 para acá? A ver, Más que nada, pero ustedes transportan cosas de todos los lados, es decir, el virus, ustedes eran... No, obviamente, y aparte en China en algún momento tienen que haber escuchado las noticias de que decían que el camarón de Ecuador estuvo contaminado con COVID y pusieron muchos... Está bien, pero de nosotros, está bien, y del resto del mundo, Ajá, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo? a ver, económicamente hablando, China se recuperó muy rápido de la pandemia, cuando el mundo todavía seguía encerrado. Entonces, el primer lugar donde hubieron problemas logísticos fue en China, porque hubo un congestionamiento en los puertos de China, porque existía demasiada carga lista para ser exportada de China hacia el mundo y no habían los buques necesarios para poder movilizar eso, ¿sí? Al momento que hubo la pandemia, digamos que la producción de buques y de contenedores se detuvo, y eso es algo que normalmente la naviera siempre está produciendo contenedores, porque la demanda año a año va subiendo, la economía va creciendo. Entonces, eso crea este desbalance, y un poco ahorita el desafío principal con el que se enfrentan los exportadores o importadores es cómo consigo los espacios y contenedores necesarios para yo poder exportar mi producción o importar los productos o materias primas que necesito, ¿sí? Yo puedo producir semanalmente producto para exportar 20 contenedores, al momento que requiero el espacio consigo 5 o 6. ¿Existe sobreoferta en los servicios de ustedes o siempre está balanceada la oferta con la demanda? Oferta de servicios hay, o sea, empresas que se dedican a hacer esto existen algunas. Lo que ha pasado, ya hablando específicamente de las navieras como tal, es que previo a la pandemia hubieron muchos años donde los fletes estuvieron muy bajos, ¿sí? Y esto originó que existan pérdidas grandes en las navieras. Algunas salieron del mercado y otras se fusionaron. Entonces, ya veníamos con unos antecedentes de que la capacidad se venía reduciendo porque hubieron navieras que desaparecieron del mercado. Pero si dicen que los valores sí han incrementado, ¿sí? Se duplicaron, se triplicaron durante la pandemia, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué hubo baja demanda? Porque esto fue previo a la pandemia, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de años atrás, donde, por poner un ejemplo, un contenedor de China para acá llegó a costar $150, ¿sí? $150. Claro. Hoy ese mismo contenedor Ese está precio. alrededor de los $13.000. Entonces, ¿Y es primera vez que estaba tan bajo? sí, o sea, han habido crisis mundiales donde los niveles han llegado bajos, pero esto digamos que fue lo más bajo que se vio. Dios no lo permita que exista una guerra ahora por el tema Ucrania y lo que está ocurriendo en Rusia. ¿Eso en qué manera afecta? ¿Mejora el tema del negocio de ustedes o lo dificulta? Siempre tiene complicaciones. Si vamos a hablar del precio del flete, un componente muy importante del flete es el combustible, el búnker. Y eso, al haber una guerra entre Ucrania y Rusia, seguramente sube el petróleo. Y eso va a generar que los fletes obviamente tiendan a la alza. Tienen que ajustar ese... Ya de por sí están altos. Sí, a ver, las navieras también están sufriendo de muchos costos operativos ocultos por congestionamiento, por falta de contenedores. Los costos operativos de las navieras también han subido. No es únicamente un tema de mercado que dicen, ok, hay mucha demanda por espacios, entonces yo aprovecho y subo la tarifa, sino que hay muchos costos operativos también, producto de tripulaciones en cuarentena, puertos con productividad baja porque el personal no está operativo, que van generando costos de conexión, de almacenaje en puertos de transbordo, que hacen que el flete termine siendo más costoso también para ellos. ¿Por qué su compañera dice que le pregunte por Gilberto Santa Rosa? No sé. Que ahí me diga que Por el usted tiene que caballero de la olvidar, Cruz. que usted tiene que olvidar. No, no. Sí, eso me dijo. No, tiene más experiencia que yo. Tiene más experiencia. En el mundo naviero, sí. Carla, hablando del mundo logístico y naviero, no es una actividad, yo recuerdo algo de derecho marítimo hice hace muchísimos años. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Ajá, éramos pocos. Yo siempre vi muy pocas mujeres justamente en la parte logística, en la práctica logística en general. Y antes del programa lo conversaba con Gisela y me parece que es algo que va evolucionando, y ver una mujer ahora manejando logística de grandes compañías navieras es raro.
No lo veías hace 15 años, no lo veías hace 10 años, como no veías hace 10 años, hace 15 años la cantidad de periodistas mujeres reportando de fútbol. Hay machismo en el sector, ha habido o es un sector que presta toda la apertura para que las No, mujeres sí, trabajen? hay mucha apertura. Aparte, me encanta el comercio, entonces es lo que mueve el mundo. Y me gusta mucho la forma en que puedes manejar el negocio. Por ejemplo, como la pregunta que tú hiciste al principio, que fue cuál es la diferencia entre el tema logístico y naviero. Por ejemplo, yo te conozco a ti y tú manejas importaciones, exportaciones, me llamas, sabes que me dedico a esto y yo te voy a dar a ti tranquilidad. Porque te voy a decir, mira, tu carga está en buenas manos y tú te tienes que olvidar. O sea, me llamas cuando me dices, ¿sabes qué? Algo pasa con mi carga, ¿qué hago? Solucióname. Esa es la diferencia que tienes con la naviera a tener un broker de por medio. O sea, tienes la tranquilidad de que alguien está encargándose de tu carga con toda la confianza del mundo. Y vamos a estar para solucionar cualquier cosa que te pase, O sea, ya no en es el camino. ya no es el cliente. Yo tenía una amiga tengo una amiga, pues gracias a Dios no le ha pasado nada, que tenía que traer para una X cadena de centros comerciales los arreglos de Navidad. Y me decía que prácticamente tenía que estar con un atlas y un mapa, No, chequeando y de esas ella que cosas- el buque se había varado, Y que de el buque esas había encallado. historias, millones. O sea, tengo una amiga también que yo sabes que voy a importar alfombras y adornos desde la India y trajo y no sabía, y cuando trae acá se da cuenta de que tenía que pagar una cantidad de impuestos y que eran más costosas que la misma carga. Entonces dijo, ya la perdí. ¿Por qué? Porque no se asesoró, porque no preguntó. Entonces, de esos ejemplos hay millones. Y ese para traer tu gimnasio. Lo que quieras. Pero, por ejemplo, ¿en qué error cometió? No consultar. Dijo, voy a traer alfombras desde la India, la meto en un contenedor, llamó a un proveedor, consiguió un proveedor, pensó que solo teniendo el proveedor era todo, llegó al puerto, quiso sacar su carga, se dio cuenta que te cuesta tanto porque te pasaste del monto que puedes importar, y le costaba más. Entonces, sacarla le costaba más que toda la mercadería que había traído. Entonces, la carga se le quedó en el puerto. ¿Y ustedes no pueden brindar algún tipo de solución? Porque ya son Esta es la 2 que años, hacemos, o sea, no, a lo que voy es que son 2 años de pandemia y hoy un contenedor está impagable, y no solo el cliente el que está trayendo su producto, sino los que vamos a comprar también. Nos van a decir, mire, te va a costar 10 veces más porque el que me trae me está cobrando esto. A la larga, el cliente, el último, el comprador es el que también termina afectado. Entonces, ¿cómo empezar a salir de esto? Porque la pandemia tal vez continúe, pero ya nos dimos cuenta de que igual hay que salir a la calle, igual hay que salir a vender, igual hay que seguir a trabajar, y el mundo de alguna forma con las vacunas ha ido cambiando y parece, entre comillas, que vamos volviendo a la normalidad. Entonces, en cuanto al tema de este tipo de negocios, ¿cuándo ya vamos a ver precios más reales y que no nos terminen sacando la cabeza? Mira, el panorama para este año es incierto y bastante similar a lo que fue el 2021. No hay soluciones tan a corto plazo. ¿Por qué? Porque como hablábamos, que el problema está en que no hay la capacidad necesaria para transportar la carga que está en el mundo, por decirlo así. Se prevé que para el 2023 aumente la capacidad de buques en el mundo. Y esto debería un poco comenzar a regular los precios hacia la baja. ¿Qué tanto hay que aumentar en buques? O sea, dígame, hoy tenemos esto y necesitamos esto. Es difícil decirte un número exacto, Okay. pero Para darnos revisando una un idea de poco lo que está haciendo falta. con las navieras, lo que se va a incrementar en el 2023 tampoco va a ser lo suficiente, no va a ser lo necesario como para equiparar. Entonces, ese 2023. es el problema, que a partir del 2023 se va a comenzar a balancear y de forma paulatina, no va a ser algo inmediato. Y mientras sigamos teniendo efectos de la pandemia, por ponerte un ejemplo, en una de las navieras más importantes del país, en enero tuvo que cancelar 3 buques que llegaban a Ecuador porque encontraron una tripulación con COVID y tuvieron que irse a cuarentena. Entonces eso se sigue creando problemas portuarios de congestionamiento, de que no consigues los espacios, no recibes contenedores vacíos para entregarlos a los exportadores. Entonces, mientras sigamos viendo... Y usted tiene un buen broker en todo caso. Sí, claro, nosotros somos... Sí, es que sabes que yo no le veo salida ojo, no digo que no pase, pero bajo esas circunstancias todo está más caro y la gente se aprovecha. Yo creo que la gente se aprovecha. Cuando estuvimos en esos encierros los primeros 4 meses, para costar hoy una pastilla que te cuesta, no sé, 50 centavos, hay que ver si la he encontrado, si no te costaba $10.
Entonces, creo que también sigue siendo producto de que, no, es que estamos en pandemia. Estamos en pandemia. Ojo, es simplemente mi opinión. No, estoy de acuerdo Mi contigo. perspectiva. Estoy de acuerdo contigo, pero todas las